el Espíritu Santo. We've been speaking about God, the Holy Spirit, Esta va a ser la última parte, and this is going to be the last part of the series hasta que el Señor diga lo contrario después, no sé. until God tells us to do something else. Pero vamos a hablar hoy acerca de el Espíritu Santo y lenguas. But today we're going to talk about the Holy Spirit and tongues. Pero vamos a recordar un poquito de lo que hemos estado hablando. No sé si me tienen el PowerPoint ahí ya listo. We're going to review a little bit of what we spoke about the past couple of weeks. Hoy tenemos otra visita. We have another visitor, El baby de Janie. Janie and Ruben's baby. Precioso. Oígame, tenemos un poco el baby últimamente aquí, ¿no? We've had quite a few babies here lately. Dios, que no saben otra cosa que hacer. Bueno, vamos a seguir. Dijimos que el Espíritu Santo es nuestro amigo, nuestro ayudador y nuestro Dios. We said that the Holy Spirit is our friend, our helper, and our guide. Hablamos de que el Espíritu Santo es que hizo Pentecostés posible. We spoke about the fact that the Holy Spirit made Pentecost possible. Se derramó en la gente en el aposento alto. He poured his presence upon the people in the upper room, Primordialmente primarily para darle poder para ser testigos, como debían de serlo. to give them power in order to be witnesses as they should. También se dijo que el Espíritu Santo es carismático, We also spoke about the fact that the Holy Spirit is charismatic. da gracia, He gives grace. da regalos, da dones, He gives gifts. ¿ok? Y dijimos que habían 4 bautismos, And we also talked about the fact that there were 4 baptisms. y la última vez se me olvidó mencionar And last time I forgot to mention el 4º bautismo. the 4th baptism. Dijimos que el Espíritu nos bautiza en el cuerpo de Cristo. We said that the Spirit baptizes us into the body of Christ. Jesucristo nos bautiza con o en el Espíritu Santo. The Christ baptizes us with or in the Holy ¿Verdad Spirit. que sí? Había un 4º bautismo también, que es el bautismo que solamente se refiere a Cristo. And there's a baptism, a 4th baptism, which is also the one that's referred only to O sea, Christ, que es el bautismo de sufrimiento. which is the baptism of suffering. Y gracias a Dios que solamente Él tiene que pasar por ese bautismo. And we thank the Lord that He was the one that went through all that suffering. Ajá. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca del Espíritu Santo y lenguas. We're going to speak a little bit about the Holy Spirit and tongues. Y no se me asusten. Don't get scared. Hemos hablado acerca de los dones o regalos del Espíritu de Dios. We've spoken about the gifts of God, of the Spirit of God. Dijimos que son dados por el Espíritu de Dios a quienes Él decide. And we said that He decides who He wants to give those gifts to. Obviamente, a lo que Él decide porque le buscan de ello. And it's obvious that He gives them to who He wants because those people are seeking O Him. sea, Él desea que nosotros busquemos de esos dones, He desires us to seek those gifts, que le pidamos dones, that we ask gifts from Him. y Él le va a dar a usted el regalo, el don que Él desea darle a usted. And then He's going to give you the gift that He wishes to give you, El que Él decide darle a usted. the one that He decides to give you. Puede ser uno, It could be one, puede ser dos, it could be two, puede ser más. or it could be more. It could be more. Y lo hace dependiendo viendo en qué posición está usted en el Señor. And He does it based upon what position you are in the Lord, where Ese- you're at in a relationship. Él va a ver su corazón, He's going to see your heart, va a ver su espíritu, ¿verdad? and look at your A ver spirit. si usted está preparado para recibir ciertos regalos. He's going to see and look if you are prepared to receive certain gifts. No todos tienen el mismo regalo espiritual. Not everyone has the same spiritual gift. Eso todos lo conocemos. No That we todos all tienen know. el mismo regalo espiritual. Not everyone has the same spiritual gift. Y eso es una buena cosa, And that's a good thing porque hay 9 regalos espirituales. because there are 9 spiritual gifts. Y es para la edificación, ¿verdad?, del pueblo, de la congregación. And it's order to edify the body of Christ, the people of God. Y si todos tuviésemos solamente un regalo, And if all of us would just have one gift, everybody the same gift, entonces estaríamos faltantes. so that we would lack in something, we would be missing something. No estaríamos edificados totalmente como deberíamos. We would not be wholly or completely edified. Así que Él da dones So therefore He gives gifts a personas que los desean to people who desire y them, Él decide cuál don le pertenece a usted. and then He decides which one belongs to you. 1 Corintios 12, 1 Corinthians 12,
29 y 30, por 29 favor. and 30. Abran sus Biblias Open your porque Bibles. es bueno que leamos estas cosas juntos. It's good for us to read these things together. No vaya a ser que yo esté diciendo o leyendo alguna otra cosa de Macabeos o algo, no sé. You don't want me to be reading something from some kind of the book of Hesitations or something. 29 y 30 dice la palabra. It's, chapter 12. ¿Acaso todos son apóstoles? Son preguntas retóricas que está hablando. These are rhetorical questions that Paul is asking here in chapter 12 of 1 Corinthians, verse 21. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso son todos maestros? ¿Acaso son todos obradores de milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? No. La respuesta es no. The answer is no, not everybody has the same gift. No todos tienen el mismo don. Not everyone has the same gift. Y otra vez, qué bueno. And again, that's a good thing. Y yo voy a decir algo, I'm going to say something porque estamos hablando verdades aquí. because we are speaking truths here. En círculos, en ciertos círculos en la iglesia, In certain areas in the church, se enseña esto de lengua como que si eso es lo que va a salvar a una persona. they teach tongues as if that's the thing that's going to save people, Como que es lo más importante. as if it's the most important thing. Y sin embargo, la Biblia aquí mismo claramente dice, And the Bible here clearly says, ¿acaso hablan todos en lenguas? do all speak in tongues? No tienen que. They don't all have to. No tienen que. Not everyone has to. ¿Oyeron? No tienen que. Did you hear me? Not everyone has to speak in tongues. Usted recibió a Jesucristo como su Salvador. You receive Christ as your Savior, Usted es salvo. you are saved. ¿Ya? Entonces, busque los dones Therefore, seek the gifts, y el Espíritu Santo le va a dar el don que Él decide darle a usted. and the Holy Spirit is going to give you the gift that He decides to give you. Pero tampoco descarten los dones. But on the other hand, don't underestimate certain gifts over others. No los descarten, no los echen a un lado. Don't put them aside. Todos son necesarios They are all necessary en el cuerpo. within the body. Todos tienen su propósito. They all have their purpose. Every gift has a Y purpose. todos edifican. And every gift edifies. Todos edifican. Every one of them. Entre los regalos del Espíritu Santo están las lenguas. Among the gifts of the Holy Spirit, you find tongues, the speaking of tongues. Pero existe, But y quizás no haya oído esto de esta manera antes, you might not have heard this in this way before. existe, aparte del don de lenguas, But apart from the gift of tongues, existe la gracia de lenguas. the grace of tongues exists. Otra vez, gracia es un regalo no merecido, ¿verdad? Para ser bien sencillo. To make it really simple, grace is an undeserved gift. Pero hay un regalo de lenguas, un don de lenguas de donde hay personas que el Espíritu Santo usa mucho But there's a gift of tongues where there are people who are used a lot by the Holy Spirit para dar mensajes en lengua, to give messages in tongues, lo que se requiere un intérprete. which requires an interpreter. Pero hay una gracia de lengua But there is a grace of tongues que todos pueden tener. that everyone can have. Todos pueden tener. That everyone can have. Y esta gracia es para todos. And this grace is for everybody. Se les conoce también como orar en el Espíritu o orar con el Espíritu. And it's also known as praying in the Spirit or praying with the Spirit. Y aquí les voy a ofrecer 3 puntos. And I'm going to offer you three Número 1, points. Number one, es escritural. it is scriptural. Esto es obra del Espíritu Santo This is a work of the Holy Spirit, y Él no dejó de manifestarse and He did not stop manifesting Himself por allá por el 393 around the year 393 con el canon de la Biblia. with the canon of the Bible coming along. Todavía existe el Espíritu Santo. The Holy Spirit still exists. Todavía existe una iglesia que necesita edificación. A church that needs edifying still exists. Todavía Él habla.
Él se He manifiesta still manifests himself. y todavía da dones And he still gives gifts. y nos guía a toda verdad. And he still guides us to all Es el truth. dador de gracia. He is the giver of grace. Es el dador de gracia. He is the giver of grace. El Espíritu Santo. The Holy Spirit. Juan 1:16 John chapter 1:16 dice, pues de su plenitud todos hemos recibido. says that we've all received from his plenitude, from everything that he has. Y noten, gracia sobre gracia. And look, take a look at this, grace upon grace. Los niveles de gracia de Dios God's levels of grace no tienen límite. do not have limits. No tienen límite. They are without bounds. Cuando más pensamos que, wow, he alcanzado cierto nivel de gracia When we think, oh man, I've reached this level of grace de parte de Dios, from God, Él viene y nos sorprende con otro nivel de gracia. he comes and surprises us with another level of grace. Hay un nivel de gracia, There's a level of grace. hay una gracia dada y preparada para todo creyente, There's a given and prepared grace for every believer, y es el poder and it is the power orar a Dios to pray to God en el Espíritu. in the Spirit. Vamos a 1 Corintios 14. Let's go to 1 Corinthians chapter 14. 1 Corintios 14. 1 Corinthians Vamos a chapter 14. comenzar con el versículo 2. And let's start with verse number 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Y el versículo 5, Pablo dice, Verse 5. y sabemos que toda escritura es inspirada por Dios, And we know that all scripture is inspired by God. dice, yo quisiera que todos hablarais en lenguas, pero aún más que profetizarais, pues el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos que haya intérprete para que la iglesia reciba edificación. Noten una cosa, Notice one thing. hace un ratito dije I mentioned a little while ago que hay muchos círculos de la iglesia that there are many schools of thought within the church que creen que el don de lengua es lo más importante, that believe that the gift of tongues is the most important thing. que es algo completamente necesario, That is something completely necessary for salvation. que sin ello como que no vamos a realizar victorias ninguna. That without that, supposedly we're not going to be able to fulfill anything or have any victory. Pero eso no es lo que enseña la palabra. But that is not what the Bible Y mira teaches. lo que Dios dice. Look at what God says. Dios dice God says a través de Pablo, through Paul, yo quisiera que todos hablarais en lengua, I would love for everyone to speak in tongues, pero aún más que profetizáis. but I would rather have you prophesy. Eso de profetizar This is about prophesying. no es como los profetas del Antiguo Testamento, It's otra not like the vez. prophets from the Old Testament. Es hablar la palabra, It's to speak the word of God, repetir la palabra profética de Dios. to repeat the prophetic word of Es God, profetizar, hablar en el idioma que la gente entiende. to prophesy in a language that people understand. Y si tienen alguna duda, And if you have any doubt about it, dice pues el que profetiza he says the one who prophesies es inferior al que habla en lengua. is inferior to the one who speaks in tongues. ¿No? ¿Qué dice? No, that's not what it says. What Ah, does que it es say? superior. Qué No, bueno he's que están greater. viendo, ¿verdad? I'm glad you're paying attention. Es superior, diga superior. It says he's greater. En otras palabras, In other words- mejor es hablar en el idioma que se entiende In other words, it's better to speak in the language that is understood que en el idioma que no se entiende. than in the language that is not understood. Ahora oye, Now listen, está hablando de cuando estamos juntos. it's speaking about when we are together as an assembly, as the congregation. Está hablando cuando estamos todos juntos. It's talking about the fact that we're together here. Porque todos los dones Because every gift han de ser usados para edificación. have to be used Del for the cuerpo. edification of the entire body. ¿Ok? Por eso entonces él sigue ahí, no vamos a leer todo el capítulo 14, debería de leerlo usted. We're not going to read the entire chapter. You should read it at home, but Pero él that's what dice- I continue saying there. Que si hablan en lengua, hay un orden. That there's an order. Y que si hablan en lengua, If someone speaks in tongues, si alguien va a dar un mensaje en lengua, if someone's going to have a message in tongues, que sea 2 o a lo máximo that 3. there should be 2 or at least 3. Noten, orden de Dios. This is Que God's sean order. 2
2, o a lo máximo or 3, maximum 3, y que haya intérprete. and that there would be an interpreter. Y si no hay intérprete, And if there's no interpreter, cierra la boca. then close your mouth. O para decirlo en Reina Valera, Or to say- cerraos la boquéis. To say it in the King James Version, thou closest thy mouth. Tiene un orden todo esto. Dios es un Dios de orden. God is a God of order. Él es el que pone las reglas. He is the one that sets the rules. Y si usted no está contento con eso, And if you are not content or happy with it, discuta con él. then argue with him. Y después que discute con And él, after you argue with him, venga a decirme cómo le fue. then come and tell me how it went. Porque él gana. Because he wins. Pero hay algo aquí también en este versículo. There's also something else here in this verse. El mismo versículo 5. Verse number 5. Yo Chapter quisiera que todos hablarais en lengua. 4. I would love for everyone to speak in tongues. Ahora, no está hablando del don solamente, He's not only speaking about the gift, está hablando acerca de la gracia de la lengua. he's speaking about the grace of tongues. Versículo 14. Verse 14. Porque si yo oro en lenguas, For if I pray in a tongue, si yo oro en lenguas, if I pray in a tongue, ¿qué dice? what does it say? Si yo oro en lenguas, ve, usted tiene que entender la You diferencia. have to understand the difference. No está hablando de dar un mensaje en lengua. It's not speaking about giving a message in tongues. Si yo oro en If lengua, I pray in tongues, mi espíritu my ora, spirit prays, pero mi entendimiento queda sin fruto. but my mind is unfruitful. Entonces, ¿qué? So what shall I do? Ok, pues oraré con el espíritu, Well, I will pray with my spirit, pero también oraré con el entendimiento. but I will also pray with my mind or my understanding. Noten, cantaré con el I espíritu, will sing with my spirit, pero también cantaré con el but I entendimiento. will also sing with my mind, with my Las understanding. dos son válidas. Both are valid, guys. Yo oro I pray. bastante en lenguas, I pray in tongues quite a bit. bastante en lenguas. I pray quite a bit in tongues. Y al principio, cuando empecé a eso, al Señor a guiarme en eso, And when I started that at the beginning, when God started to guide me in that como direction, dice Pablo, as Paul says, yo no entendía. I didn't understand. Pero con el tiempo, But as time went by, el mismo Espíritu de the Dios Spirit Himself me da a entender lo que estoy haciendo en la oración. guides me to understand what I am doing in prayer. Óigame bien, Listen to me very well. no necesariamente todo lo que estoy diciendo en lengua, Not necessarily understanding everything that I'm saying, pero in por tongues, ejemplo, but for example, cuando estoy en lenguas, orando con el Señor en when lengua, I'm praying in the Spirit in tongues with the Lord, de un momento a otro yo puedo sentir que ahorita yo estoy reprendiendo y estoy haciendo guerra. I can suddenly feel that I am rebuking Lo and sé. making war against the enemy. Estoy haciendo guerra en este I am momento. warring in the Spirit. Hay otras ocasiones en donde simplemente estoy alabándole. There are other moments where I'm simply worshiping Siento Him. que estoy I adorándole. feel that I am worshiping Him. Y eso sí lo entiendo. And I understand that. Y no tengo problema con que yo no entienda exactamente todo lo que que le estoy diciendo a Dios. And I don't have a problem with having to understand everything that I'm telling God. Porque about. número uno, Él lo sabe. Because number one, He knows it. Él es el que edifica. He is the one who Él edifies. sabe. He knows. Es como en Romanos 8, It's like in Romans chapter 8, cuando el mismo Pablo escribiendo, when Paul himself is writing, dice, ¿cómo orar? No sabemos. he says, how should we pray? We don't know. Nosotros queremos orar a nuestra manera, lo que según hemos aprendido aquí, y no está mal. We want to pray in our own way, what we've learned, and there's nothing wrong with that. Pero pregunto yo, But I ask, ¿es mejor orar lo que yo quiero orar is it better to pray what I want to pray o lo que Él quiere que yo ore? or what He wants me to pray? Eso es una pregunta. It's a question. ¿Es mejor interceder
por quien Él quiere que interceda o yo interceder solamente por interceder? Is it better for me to Porque intercede es mi costumbre interceder. who he wants me to intercede for, or just me to intercede because that's what I do? ¿Cómo orar? No sabemos, dice Pablo. How do we pray? We don't know, Paul says. Pero el Espíritu, si lo dejamos, But the Spirit, if we allow him, si lo dejamos, if we give him freedom, el Espíritu intercede a nuestro favor the Spirit intercedes in our favor y empieza a hablar con Dios. and begins to speak with God. Eso es lo the que Father. está hablando Pablo acá en Corintios. That's what Paul is talking about here in 1 Corinthians De chapter orar 14, en el Espíritu. when he says praying in the Spirit. Y eso es una gracia que todos pueden obtener. And that's a grace that everyone can attain to. Es diferente que el don. It's different from the gift. Pero cuando usted se encierra a orar, But when you close yourself up in your own secret place to pray, si usted lo desea, if you desire el it, Espíritu Santo le va a ayudar y va a empezar a interceder a favor tuyo. the Holy Spirit would help you and will start interceding in your favor En un idioma que Dios conoce. in a language, in a tongue that only God, Y específicamente lo que Dios quiere. and specifically what God wants. Número dos, primero es escritural. So number one, first, it is scriptural. Número dos, es un beneficio. Number two, it is a benefit. Dice el versículo 4 otra vez. Verse 4 says, Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. he who speaks in a tongue Perdón. edifies himself. El que habla en lengua a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. But he who prophesies edifies the church. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica. He who speaks in tongues edifies himself. Está hablando otra vez, hablándole a Dios en el espíritu. Again, it's speaking about speaking to the Lord in the Spirit. Y mientras estamos de este lado del sol, And as long as we are on this side of eternity, pienso yo, I believe necesitamos edificar. we need to be edified. Necesitamos edificar, tenemos que conseguir o pedir y abrazar todo cuanto Dios tenga para edificarnos. We need to embrace everything that God has for us to be edified. Si nos edifica, ¿por qué no buscar de ellos? If it edifies us, why not seek to have it? Digo, si es para edificación de mi vida, I say, if it's to edify my life, si es para edificación de mi familia, if it's for the edifying my family, si va a edificar a la congregación, if it's going to edify the church, the ¿por qué no congregation, buscar de ellos? why not seek ¿Por qué that? no buscar de ellos? Why not seek it? Porque no existe. Because Es it doesn't hora. exist. Pues búsqueme donde la palabra dice que no existe. Well, find me where the Word of God says that it doesn't exist. Eso es para siempre. That's for always. Ahora Now- noten que es parte de la armadura de Dios. Miren Efesios. Now notice that it is part of the armor of God. Look at Ephesians. Efesios capítulo 6. Ephesians chapter 6. Y leamos los versículos 17 y 18. And let's read verses 17 and 18. Todos han hablado acerca de la armadura de Dios. Everyone has spoken about the armor of Yo God. creo que todos hemos escuchado yo no sé cuántos mensajes acerca de la armadura de Dios. I think we've all heard a bunch of messages regarding the armor of God. Yo he escuchado un tremendo número de mensajes acerca de la armadura de I Dios, myself have heard a lot of messages regarding the armor of God, pero nunca enfatizan esta parte. but they never emphasize this section here. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orar en todo tiempo en el Espíritu. And pray in the Spirit on all occasions, verse 18. Y así velar con toda perseverancia y súplica por todos los santos. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the saints. Es el mismo Pablo It's Paul again escribiendo aquí también. writing this here also. Es parte de la armadura. It's part of the armor. La armadura de Dios God's armor es algo, no es algo que nos quitamos y ponemos. is not something that we take off and we put back on. ¿Ok? Hay gente que anda por ahí con que no salga sin la armadura.
There are people telling you, preaching and saying, don't leave the house without the armor. Acuérdate, cuando te levantes en la mañana, ponte la armadura. Remember to put on your armor when you go in the morning. Pero si usted lee eso con cuidado, todo ese pasaje If you read this passage carefully, habla de la palabra, it speaks about the word, es Cristo. who is Christ. El escudo The shield es Cristo. is Christ. Todo es Cristo. All of it is Christ. Jesucristo es nuestra armadura. Jesus Christ is our El Espíritu armor. Santo en nosotros es nuestra armadura. The Holy Spirit in us is our armor. ¿Cuándo es que el Espíritu Santo se va y viene? When is it that the Holy Spirit goes and comes and goes? Well, No. El Espíritu Santo reside en nosotros the Holy Spirit resides si in somos us creyentes if we are y believers, permanece. and he remains there. Lo que sí puede suceder What can happen es que usted lo contriste is that you sadden him, y él no haga lo que él quiere hacer. and he doesn't do what he wants to do. Pero está ahí, But he is there. lo tiene ahí. You have him there. Y parte de la armadura And part of the armor es orar en el Espíritu. is to pray in the Spirit Todo tiempo, dice. at all times. Mire Judas, Look at Jude. no Iscariote, sino el libro, Not Judas Iscariot, but Jude, the book. versículo 20. Verse 20. Pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. No es nada nuevo, es algo que ellos practicaban. It's nothing Era new. algo, They practiced this in the era early algo church. normal para ellos. It was normal for them. Yo no sé cuándo fue que vino a eso a menguar I don't know when it was that this started going y la down gente echarlo a un lado. and people set it aside. Pero es para usted y para mí también hoy. But it's also for you and me today. Todavía el Espíritu Santo reside en el creyente. The Holy Spirit still resides Y within the todavía el believer. Espíritu Santo desea edificar al creyente, The Holy Spirit still desires to edify the believer, hablar con Dios por medio del creyente, to be able to speak through the believer, ayudarnos en nuestra vida total, and to help us in our entire life, total, in all of our life, todo. in everything. Así que es escritural, So it's scriptural, es un beneficio. it's a benefit. Y número 3, Number 3, tú escoges. you choose. Tú escoges. You choose. Es tu decisión. It's your decision. No es algo forzado sobre ti. It's nothing that is forced upon you, Y es algo que puedes controlar, fíjate. and it is something that you are able to control. Oímos gente de que el Espíritu me hizo que hiciera esto, el Espíritu me hizo que hiciera lo otro. I've heard people El say- Espíritu Santo no te hace a ti hacer nada que tú no quieres hacer. The Holy Spirit never makes you do or forces you to do something that you don't want to do. Él te habla, He speaks to you, te hace sentir ciertas cosas, he allows you to feel certain things, te trata de dirigir a verdades, he tries to direct you towards truth, te sugiere qué es lo que va a hacer, he tells you what he's going to do, o te da órdenes de lo que vas a or he hacer. gives you orders regarding what you have to do. Pero al fin y al cabo, ¿quién es el que decide? But at the end of the day, who decides Eres tú y yo to obey? que decidimos. You and me are Y the usted ones. sabe bien que eso es cierto. ¿Cuántas veces desobedeciste a Dios esta semana? And you know that's very well true, because how many times did you disobey God this week? ¿Cuántas veces decidiste que no ibas a hacer lo que sentiste que el Espíritu Santo te dijo que How hiciera? many times did you not do what God was telling you to do? Eso de que Él te hace hacer algo como que te agarra por el cuello y te jala para aquí y para allá. To say that he makes you do something is as if he grabs you by the throat and Eso es forces un you. mito. That's a myth. Ese no es nuestro Dios. That's not who our God is. Tú decides. You decide. Miren los versículos 27 y 28 de 1 de Corintios 14. Look at verses 27 and 28 in 1 Corinthians chapter 14. Si alguno habla en lenguas, que hablen 2 o a lo más 3, y por turno, y que uno interprete. Noten, que uno interprete, pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Si usted no puede controlar eso, ese versículo no debería estar ahí. If you cannot have control over this, then this verse should not be here. O sea, usted puede controlarlo. You can control Si usted es suficiente maduro, it. If you are mature enough, usted puede controlar esto. you're able to control No es this. algo que él te va a zarandear para aquí y para allá.
It's not something that he's going to drag you here and there and force you to do. Es algo que tú It's something that you escoges choose y decidas. and you decide. Ahí mismo en 14, Right there in chapter, continue in chapter 14, yes, versículo 14. in verse 14. No sé si leímos eso ya, ok. Tanto, sí, ahora. Esto ahora, ok, ahora sí. El versículo 14, porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, bueno, ya leímos todo eso. El 15 lo leímos. Mire el 18. Look at verse 18. Mire, Pablo, alguien preguntó en una ocasión, pero Pablo no hablaba en lenguas. Pablo no hablaba en lenguas bíblicas. Dice, doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. He said, I thank God that I speak in tongues more than all of you. Ese es el apóstol de los gentiles. This is the apostle to the Gentiles. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. I thank God that I speak in tongues more than all of you. Sin embargo, But en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento in the church I prefer to speak 5 intelligible words para instruir también a otros to instruct others antes que 10,000 palabras en lenguas. than 10,000 words in a tongue. Gente, usted no es más espiritual porque usted habla en lengua. You're not more of a spiritual person because you speak in tongues, guys. ¿Me explico? Do you understand? Usted no es más espiritual. You're not more spiritual because you Si speak usted es in una tongues. persona que en la congregación, If you are a person in the congregation usted a toda costa that no matter what, quiere estar, hablando lenguas y todo eso en lenguas, you want to be speaking constantly in tongues and doing all this, usted es inmaduro then you are an immature person porque los demás quedan sin ser edificados. because everyone else will be left without being edified. Usted tiene que entender You have to understand que todo don dado por el Espíritu, that every gift given by the Spirit manifestado en la congregación, manifested in the congregation es para edificación de todos. is for everyone's edification. Que no tenga miedo de pedirle este don y esta gracia a Dios. So don't be afraid to ask for this gift and this grace. Ha habido muchos a través de los años There's been too many people throughout the years que le tienen miedo a recibir el Espíritu Santo, that are scared to receive the Holy Spirit porque dicen, because they say, ¿y si estoy recibiendo un espíritu malo? what if I'm receiving a bad spirit? Si estoy recibiendo un espíritu, un demonio. What if I'm receiving a demon? Bueno, vamos a Lucas 11, Well, let's go to Luke chapter 12. a ver qué nos dice Jesús. See what Jesus tells us. Lucas 11, Luke chapter 11. versículo 11 al 13. Verses 11 through 13. O suponer que a uno de vosotros, vamos a hablar del 10 en We're going to adelante, read from the verse 10. porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Le está hablando de petición a Dios, buscando la cosa de Dios, ¿verdad? Y todo eso. En el versículo 11 dice, o supónganse entonces que a uno de ustedes que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Usted le pide estos dones, estas gracias al Señor, Él no le va a dar un escorpión, You ask for this gift from the Lord, this grace. He's not going to give you ni a una scorpion serpiente. or a serpent. En otras palabras, In other Jesús words, usó estos animales Jesus used those animals here para hablar del diablo, to speak about the devil, de demonios. of demons. Él no le va a dar y permitir un demonio He's not going to give you or allow a demon entrar en su vida porque usted está pidiendo el Espíritu Santo. to enter into your life when you're asking for His Holy Spirit. No tiene que temer de eso. You do not have to be afraid of that.
Dios God nos ama más que nosotros podemos amar a ningún otro jamás. loves us more than we are able to love any other person. Él ama más a sus hijos que usted ama a sus He hijos. loves your children more than you love your children. Dios no te va a dar God is not going to give you una piedra por pan. a stone instead of bread. Entonces, en primera de Corintios otra vez 14 So then back to 1 Corinthians chapter 14 y versículo 5. and verse 5. Yo quisiera que todos hablaréis en lenguas, pero aún más que profeticen. I would desire everyone to speak in Pero tongues, dice, and more to quisiera que prophesy. todos hablaran en lenguas. But he says, I would like everyone to speak in tongues. Cuando Pablo dice, quisiera que todos hablaran en lenguas, Paul says, I would love for everyone to speak in tongues. quiere decir que esa posibilidad sí existe. It means that that possibility does exist. Porque Él no va a pedir o desear algo que realmente no existe. Because he's not going to ask or say something that Que es in reality doesn't imposible. exist, that it's impossible. El hecho de que Él tiene ese deseo The fact that he has that desire, es porque es posible obtenerlo. because it is possible to have it. Iglesia, déjeme decirle, Let me tell you something, church. estamos en días que no tengo que explicar. We are in days that I really don't have to explain, because you know very well what kind Y of days sin we live in. ese poder extra, esa cosa extra de parte de Dios que es por medio del Espíritu Santo, And if that extra power, that extra from God, that is from the Holy Spirit, puede que algún día could one day, nosotros caigamos, that we would fall, nosotros erremos grandemente, that we would make a grave mistake, o cometamos apostasía. or that we would commit apostasy. Y no estoy usando ninguna táctica de miedo, And I'm not using any type of fear tactic here. simplemente estoy diciendo, I am simply saying, busquen eso extra que el Señor ha dado para nuestra disposición, seek what God has given us, esa llenura especial del Espíritu Santo, the special filling of the Holy Spirit, esos dones, these gifts, esa gracia. this grace. Hace, yo creo que 1990, I think it was back in 1990, 91 por allá, 1991, cuando estábamos en calle Primera, when we were on First Street. y no sé si alguno se acordará, I don't know if some of you might remember this. una noche, y yo digo fue por guianza del Espíritu Santo, One night, and I believe it was by guidance of the Holy Spirit, le dije a la congregación, I told the congregation, viene el día days are coming de que no podemos agarrarnos de ninguna otra cosa, where we will not be able to grab a hold of any other thing sino de la fe en el Señor, but faith in the Lord. el Señor. Faith in the Lord. Y es el Espíritu Santo And it's the Holy el Spirit que nos va a ayudar who's going to help a us llegar a ese nivel to reach that level para nosotros no echarnos atrás. in order for us not to turn back. Porque según Hebreos, Because according to Hebrews, nosotros no somos de los que retrocedemos, we are not the ones, the type porque that eso turn no back, agradaría a Dios. because that would not please Nosotros somos God. personas de Dios, We are people of God. que el Espíritu Santo reina en The nosotros Holy Spirit reigns in us. o debe de reinar en He should nosotros, reign in us. y nosotros debemos ser personas que deseamos todo cuanto Dios tenga para nuestro beneficio, And we should be people that desire everything that God has for our que lo va a benefit, honrar a Él which is going to honor Him en todo lo que hagamos. in everything that we do. Póngase de pie. Let's stand.